La palabra de nuestro Dios va a estar en Efesios capítulo 4 y vamos a leer versículo 4 hasta el versículo 6. Ahí va a estar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Deseando que todos ustedes estén bien y que Dios los haya bendecido en esta semana que acabamos de terminar. Que Dios nos bendiga los días que quedan de nuestra vida en esta tierra. Efesios capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El versículo 5 específicamente quiero tomarlo para el título de este sermón de esta mañana. Y Pablo asegura, inspirado por el Espíritu Santo, que solamente hay un solo bautismo. Aunque Hebreos capítulo 6, versículo 2, habla en un sentido de pluralidad de bautizos o bautismos, Pablo asegura a la iglesia de Cristo en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 5, que hay un Señor, una fe y un bautismo. Y quiero que contestemos esa pregunta, que le demos la respuesta: ¿por qué Pablo asegura, confirma, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo está diciendo que hay un solo bautismo? Bueno, para eso vamos a estudiar la lección de hoy, que se llama 6 bautismos bíblicos. Y tiene como propósito que aquellos que no han sido bautizados se animen a bautizarse con el bautismo de que Pablo está enseñando en Efesios capítulo 4, versículo 4. Y para aquellos que ya han sido bautizados en otro lugar que no sea la iglesia de Cristo, se anime y considere la evidencia bíblica acerca del bautismo del que Pablo está hablando. Y para nosotros los cristianos, hermanos, que nos animemos a mantenernos en el camino de la fe. ¿Okay? Vamos a identificar esos 6 bautismos bíblicos para poder darnos cuenta por qué Pablo dice que hay un solo bautismo. Vamos a identificar y vamos, hermanos, a tener que estudiar la Biblia, algunos pasajes bíblicos. Vamos a explorar un poco la Biblia y lo vamos a tratar de analizar cómo están cronológicamente en la Biblia los eventos, no tanto así como las citas. Y el primer bautismo, con los 6 bautismos que vamos a ver, el primero es el bautismo de Moisés. Primero a los Corintios capítulo 10. Versículo 1 al versículo 3. Específicamente el 2, pero vamos a leer hasta el 3. Nada más lo vamos a identificar y luego estaremos analizando esas mismas citas bíblicas. Dice primero a los Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué en 1 Corintios? Bueno, aunque ese evento sucedió muchos siglos atrás, Pablo habla de que ese evento que pasó allá en el Mar Rojo fue una forma de bautismo. ¿Ok? El segundo bautismo que vamos a analizar es el bautismo de Juan el Bautista, allí en Mateo capítulo 3.
Vamos a leer desde el 1 y vamos a leer hasta el 6. Nada más nos estamos encontrando dónde están cada bautismo. Ya luego estaremos explicando esto acerca de cada uno de ellos. En aquellos días, Mateo capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan bautizaba en el río Jordán. Ahí tenemos el segundo bautismo, el bautismo de Juan. El bautismo número 3 lo vamos a ver en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esto también nos va a servir de ejercicio para poder encontrar los pasajes bíblicos. Vamos a leer el 35, vamos a leer hasta el 39. Marcos 10, 35 al 39. Dice Marcos 10, 35 al 39. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber. No, entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, con el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. El bautismo de Jesús, ese bautismo lo he nombrado el bautismo del sufrimiento. El bautismo del sufrimiento, por lo que están anotando. Vamos por el número 3, vamos a ir al número 4. El bautismo en el Espíritu Santo lo encontramos en Mateo capítulo 3. Y ahí mismo, Mateo capítulo 3, vamos a encontrar el quinto bautismo, que es el bautismo de fuego. En Mateo capítulo 3 está profetizado el bautismo en el Espíritu Santo y está profetizado el bautismo en fuego. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan estaba bautizando en el capítulo 3 y el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo en el Espíritu Santo lo encontramos en Hechos capítulo 2. Lo vamos a analizar ahorita. Y el bautismo de fuego, del cual habla Mateo capítulo 3, versículo 11, solamente lo encontramos aquí en Mateo. No vuelve a hablar la Biblia acerca de ese bautismo. Este bautismo, por ser tan especial, este bautismo, el bautismo en fuego, lo vamos a dejar para el estudio de la tarde y poderlo analizar a profundidad y que nosotros podamos entender, ya que no hay más evidencia en la Biblia acerca del bautismo en fuego. No habla la Biblia, en lo que resta de ahí para allá, no hay otro pasaje en la Biblia que nos hable acerca del bautismo en fuego. Entonces lo analizaremos en el estudio de la tarde. Así se va a llamar la clase para el estudio de la tarde: el bautismo en fuego, para que le anoten. Y el último bautismo, el sexto bautismo, lo encontramos en Mateo capítulo 28.
versículo, podemos leer desde el 16, y podemos terminar la lectura en el 20. Dice Mateo, cuando escucho las hojas me doy cuenta de que todavía no lo encuentran y por eso no quiero dar lectura, porque quiero que todos estemos en el pasaje para poder ver lo que la Biblia dice. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo lo he nombrado el bautismo de la comisión. Así lo he nombrado. Ese es el sexto bautismo. ¿Okay? Entonces ya tenemos los bautismos localizados, ¿dónde están? También de ese bautismo habla Marcos capítulo 16, 15, 16 y Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. Vamos a analizar. Y hermano, para analizar estos eventos, estos bautizos, ya que en la actualidad tenemos una variedad de bautizos, hermanos, desde niños, infantes, rociados con un poquito de agua, hasta personas que se bautizan que no saben por qué lo hicieron, o a veces, hermanos, en una edad tan temprana que no les explicaron, que no entendieron ni por qué hicieron algo. Otros porque no lo han hecho en la iglesia de Cristo y a veces se sienten molestos cuando les decimos que se tienen que bautizar en la iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces, 3 preguntas para analizar cada bautismo. ¿Para quiénes es cada bautismo? O sea, ¿para qué persona, para quién se iba a bautizar en cada bautismo? ¿En qué consiste cada bautismo y qué propósito tiene cada bautismo? Esas 3 preguntas. Lo vamos a analizar desde ese punto a cada bautismo. Por ejemplo, vamos al primer bautismo, al de 1 Corintios capítulo 10. Cuando Pablo habla a la iglesia en Corinto y le dice que vuestros padres pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La primera pregunta: ¿para quiénes fue este bautismo? ¿Para quiénes fue? Según Éxodo capítulo 13, ahí por el capítulo del versículo 20, versículo 21 y 22, dice que los israelitas pasaron el mar en seco. El mar se abrió, como si nosotros viéramos esto, donde hay estas bancas a un lado y al otro. En el caso de los israelitas, el mar se abrió y ellos pasaron por en medio del mar. Y Pablo considera esto como un tipo de bautismo o una figura de bautismo que ocurrió al pueblo de Israel allá en el Éxodo, cuando venían de Egipto, cuando venían saliendo de la esclavitud de Egipto. Dice el versículo 10, del capítulo 10, mira lo que dice. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese fue un tipo, una figura de bautismo cuando ellos cruzaron el mar en seco, con las aguas a un lado y con las aguas del otro lado, y se hizo así como un cajón, pero arriba estaba, ¿qué había arriba? Que dice que fueron bautizados ¿en qué? ¿En la qué? La nube iba cubriendo, ellos iban cruzando por el mar y la nube, acuérdate que en el desierto, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, todo el tiempo, y la nube, claro, la nube mostraba la presencia de Dios, Dios los iba acompañando. Bueno, ese tipo cubrió tanto el mar, el agua por un lado y la nube encima,
cubrió a los israelitas, y Pablo usa eso como una figura de bautismo para explicarle a la iglesia en Corinto que aunque ellos tuvieron esas grandes experiencias espirituales como el tipo de un bautismo y que comieron de un alimento espiritual, pero por su rebeldía, por su terquedad, porque se quejaron contra Dios, porque se rebelaron contra Dios, se quedaron postrados en el desierto. Y lo que Pablo les está enseñando a la iglesia con ese tipo de bautismo es: aunque ustedes se han bautizado y han sido perdonados de sus pecados, si no cambian de actitud, si no cambian su forma de vida, si se rebelan contra Dios, si se quejan contra Dios, si siguen fornicando, si siguen tentando, también se van a quedar en el camino y no van a alcanzar a llegar a la tierra prometida. Entonces, el bautismo fue para los israelitas del Éxodo. ¿En qué consistió? Bueno, consistió en un bautismo figurativo, porque pasaron en seco y la nube los cubrió. Entonces, consistió no en que tuvieron que mojarse, no se mojaron, porque no se mojaron, sino que pasaron en seco, pero consistió en que fueron sumergidos, hablando figurativamente, en el agua y en la nube los tapó. ¿Qué propósito tenía ese bautismo? ¿Qué propósito tenía ese bautismo? Esa es la pregunta. Vamos a ir al evento allá en Éxodo. Vamos a Éxodo para que miren el propósito. Éxodo capítulo, no me equivoco, debe ser el 20. El 15, perdón, es el 15. Éxodo 15, 2. Éxodo 3, Éxodo 15, 2, Éxodo 15, 13 y Éxodo 15, 16. Dice Éxodo 15, 2. No lo vamos a leer todo para avanzar. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi. ¿Por qué? Porque echó al caballo y al jinete en el agua, y Dios acababa de salvar, de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Versículo 13. Condujiste en tu misericordia y a este pueblo redimiste. Mira, ese es el propósito de ese bautismo al pasar por ahí: salvarlos de la esclavitud, redimirlos de la esclavitud, librarlos de la esclavitud que estaba en Egipto. Versículo 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ese era el propósito en ese momento. Dios salvar al pueblo de Israel de la esclavitud, liberarlo de la esclavitud, rescatarlo de la esclavitud en la que vivía en Egipto. Eso tuvo como propósito ese evento, ese tipo de bautismo. Ese bautismo, hermanos, no se volvió a usar, solamente fue una única vez, porque nunca más el pueblo de Israel, aunque pasó el Jordán, ya no pasó con la nube, solamente pasó el Jordán en seco. Entonces, ese tipo de bautismo solamente se practicó una sola vez y un solo pueblo. Incluso no todos los del pueblo de Israel, solamente los que salieron de Egipto, ya los que nacieron del otro lado del mar, los que nacieron en el desierto, los que nacieron del otro lado del río Jordán, nunca más lo practicaron. Solamente ocurrió una vez. Entonces, contrarrestar falsas enseñanzas que dicen que bueno, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar en seco, y si ese es un tipo de bautismo, dicen que traían niños, y
y que por eso los niños tienen que ser bautizados. Pero también traían caballos y burros. Los burros no se bautizan, ni los caballos, ni las mesas, ni los objetos. Entonces simplemente son enseñanzas que no tienen base bíblica para decir que los niños deben de ser bautizados. Entonces, hermanos, solo fue para el pueblo de Israel que salió de Egipto, solo fue en una ocasión única. Y Pablo quiso aplicar este tipo de bautismo a la iglesia, hermano, enseñándonos a nosotros que el pueblo de Israel, aunque tuvo esa experiencia espiritual con Dios, cayó de la gracia de Dios por su dureza en su corazón. ¿Ok? Bautismo número 2, el bautismo de Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo 3. Dice Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Otra vez la pregunta: ¿quiénes son bautizados en el bautismo de Juan? El pueblo de Israel. Los del pueblo de Israel. Los gentiles no son bautizados, nada más los del pueblo de Israel. Los de Judea, los que están alrededor, son todos del pueblo de Israel, los de Jerusalén y todas las provincias que están ahí cercanas. Hasta este momento, los egipcios y todos los que tú quieras pensar, los romanos y todos los que no son del pueblo de Dios, no participan de ese bautismo. Solamente los que son del pueblo de Dios, los que son del pueblo de Israel. Y la palabra, voy a hacer un paréntesis, la palabra bautismo o bautizo tiene el significado de sumergir, zambullir, hundir por completo en algo. Entonces, solamente este bautismo de Juan solamente fue para el pueblo de Israel. ¿Y en qué consiste? Bueno, consistía, dice el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y en la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en él. ¿A dónde eran bautizados? En el Jordán, en el río. Había suficiente agua y eran zambullidos, eran sumergidos en agua. Entonces, la Biblia nos enseña que el bautismo por rociamiento, por aspersión, no es aprobado por Dios. Y que el bautismo de Juan solamente era para el pueblo de Israel y que consistía en ser sumergido en agua. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del bautismo de Juan? ¿Cuál es el propósito? Mira lo que dice el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad. El propósito del bautismo de Juan era preparar los corazones del pueblo de Israel para que cuando Cristo apareciera en escena, el pueblo de Israel recibiera a Cristo como tal es Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el que venía a salvar al mundo. Es más, es Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, que el pueblo de Israel recibiera a Cristo como lo que es, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Aunque claro, cuando nosotros vamos al Evangelio según Juan dice que no lo recibieron y no creyeron en él. Entonces, tenía como propósito que el pueblo de Israel recibiera a Cristo como el enviado de Dios.
Mateo 26, vas a escuchar las voces que dicen: crucifican, crucifícale, crucifican. Donde lo despreciaron, donde lo rechazaron, donde no lo quisieron aceptar como el enviado de Dios. Pero el propósito del bautismo de Juan era preparar los corazones, porque dice el pasaje, hermanos, versículo 2, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quería, hermano, Dios quería que su pueblo, Israel, acuérdate que estos evangelios y Mateo está escrito para los judíos, Dios quería que su pueblo cambiara de vida, cambiara de opinión, cambiara de conducta. Incluso lo vamos a ver por la tarde, hermano. Los frutos que Dios esperó del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido de Dios, como la nación santa, no llegaron nunca. Nunca llegaron. Y Dios, dándoles una última oportunidad antes de la venida de la primera venida de Cristo, mandó a Juan a preparar el corazón. Pero tampoco, si nosotros seguimos estudiando, nos daremos cuenta que tampoco quisieron cambiar de vida. No se quisieron arrepentir. Porque arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Entonces, hermanos, ahí encontramos el propósito del segundo bautismo. Quiero decir entonces que el bautismo de Juan fue para el pueblo de Israel, fue para recibir a Cristo en su primera venida, fue para un tiempo especial. Llegó su momento, Cristo vino y se volvió a ir. Ese bautismo ya no está en vigor. Ya se acabó. No está en vigor. El otro bautismo que vamos a ver es el bautismo del sufrimiento. Vamos a Marcos capítulo 10. Ahora sí nada más vamos a leer el versículo 38 y 39. Pedro y Juan querían estar a la derecha, uno a la derecha y otro a la izquierda con el Señor cuando Él viniera en su reino, o sea, querían un lugar de privilegio. Entonces, ante esa petición, Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y les hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? No quiero entrar en el vaso, porque cuando Jesús dice que podéis beber del vaso que yo bebo, Jesús estaba hablando del trago amargo que iba a beber, de la copa de la ira de Dios, del momento difícil que él iba a pasar. Y Jesús les dice: podéis beber del vaso que yo bebo. Esperen, ¿pueden ustedes también participar de lo que yo voy a participar? Y luego dice: o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. No van a beber ahorita, van a beber después. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados también después. ¿Y en qué consiste el bautismo de Jesús, del cual Jesús habla en Marcos capítulo 10? Ese bautismo consiste en el bautismo del sufrimiento. Número 1. ¿Quién va a ser bautizado en ese bautismo del sufrimiento? ¿Quién? ¿Los discípulos? Jesús, porque Él va a tener que ir y tomar el vaso, el cáliz de la copa. Va a tener que pasar, escucha bien, va a tener que ser sumergido en el dolor, en el sufrimiento. Es más, cuando tú encuentras a Jesús en el monte Getsemaní orando, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús tendría que ser sumergido en el sufrimiento. Jesús tendría que pasar, tendría que ser hundido en el dolor. Porque Jesús, hermanos, iba a sufrir el dolor físico, el dolor emocional y el dolor espiritual por los pecados del mundo.
¿En qué consiste entonces? Consiste no en ser zambullido en agua, sino en ser sumergido en el dolor y en el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar en la cruz del Calvario y que pasó desde que estaba en el monte Getsemaní. En eso consiste ese bautismo. ¿Y qué propósito tiene el bautismo de Jesús? En otras palabras, ¿qué propósito tiene el que Jesús sufra tanto? El que Jesús esté derramando gotas de sangre cuando está orando en Getsemaní. ¿En qué consiste de que Jesús tenga que sufrir una corona de espinas y que tenga que aguantar ser traspasado a su costado con una lanza y tener que estar ahí, hermano, sufriendo, clavado de pies y manos? ¿Qué propósito tenía? El propósito de salvar a la humanidad. El propósito que tiene Jesús al ser bautizado en el sufrimiento es el propósito de salvar a la humanidad. Si Jesús no va a la cruz, no hay perdón, no hay esperanza de vida eterna, no hay esperanza de ir al cielo. Por eso cuando Jesús le dice a aquel joven en Marcos capítulo 2, tus pecados te son perdonados, se escucha fácil. Se escucha fácil decir, quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados, pero no fue fácil. No fue fácil que el perdón de los pecados se lograra. Jesús tuvo que pasar por el sufrimiento, por el dolor. Y en eso consiste ese bautismo y eso tiene como propósito. Entonces, ese bautismo le tocó a Jesús, estuvo en vigor hasta que Cristo estuvo las 6 horas ahí en la cruz del Calvario. ¿Ok? El cuarto bautismo. El cuarto bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Y quiero que si hay alguna persona que ya ha sido bautizada y en alguna otra iglesia, alguna denominación, alguna religión, que preste la atención, mucha atención para que considere lo que la Biblia dice acerca de estos bautismos y pueda hacer que se asemeje a alguno de ellos el que usted practicó. Entonces, que usted mismo sea su propio juez, claro, guiado por la Biblia. Hechos capítulo 2. Jesús había prometido que el Espíritu iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidos como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, completos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les diese, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, hermanos, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Mira el versículo 33 de Hechos 2. Así que exaltado por la diestra de Dios, hablando de Cristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En Hechos capítulo 2 encontramos el derramamiento del Espíritu Santo. Hay quien quiere enseñar que ese día fueron 120 los que fueron bautizados, o que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, porque en Hechos capítulo 1 dice, en el versículo 15 dice que habían reunidos como unos 120 en número, pero en Hechos capítulo 2 en adelante, y es más, desde Hechos capítulo 1 versículo 21 ya no se va a referir a los 120, sino que todo se va a enfocar en los 12 apóstoles. Esto es cuando van a buscar el sucesor de Judas. Entonces
los que estaban juntos y estaban unidos, estamos hablando de los 12 apóstoles. Ellos fueron bautizados, o ellos fueron, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Entonces la pregunta es, ¿para quiénes fue el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Para quiénes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, fueron los 12 apóstoles, los 11 que habían quedado, Judas ya no estaba, y el que acababan de elegir ahí en Hechos capítulo 1, que se llamaba, ¿cómo, Matías? Se llamaba Matías, el sucesor de Judas. Entonces, para ellos fue ese bautismo. Algunos quieren también, hermanos, decir que en el capítulo 10 de Hechos, cuando Cornelio también, cuando Pedro le predicó a Cornelio, algunos dicen que también fueron bautizados, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, pero un día vamos a estudiar para que analicemos y veamos que no es tal como lo quieren mostrar. Solamente hubo un derramamiento del Espíritu Santo una sola vez. Hechos capítulo 2 fue solamente para los apóstoles y consistía en que los apóstoles fueron llenos de poder. Porque el versículo 2 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta que fueron llenos del Espíritu Santo? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, en eso consistía, porque en Hechos capítulo 1, versículo 8, la promesa del Señor Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, en eso consiste, el Espíritu Santo le dio poder a los 12 apóstoles, tanto que por el libro de los Hechos, tú haces un viaje por el libro de los Hechos y vas a encontrar a los apóstoles sanando, dándole vida a la gente, sanando cojos, sanando enfermos y haciendo grandes milagros. Incluso cuando el escritor a los hebreos habla en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, dice que Dios estaba confirmando que esos eran sus enviados, sus apóstoles, sus mensajeros, con las señales y los prodigios que ellos estaban haciendo. Dios estaba diciendo, todo esto viene de parte de Dios. ¿Y qué propósito tenía entonces, hermanos? Ser llenos del Espíritu Santo. Mira el versículo 11, mira el versículo 11. ¿Qué propósito tenía? Que los apóstoles fueran llenos del Espíritu Santo. Ya dijimos que nada más para los 12 apóstoles, ya decimos que consistía ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les daba poder. ¿Y en qué consistía? ¿Cuál era el propósito? Dice el versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras propias lenguas Lee conmigo el mismo Hechos capítulo 2, versículo 33, que ya lo leímos. Aquí, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué era lo que estaban hablando los apóstoles? Que la gente estaba diciendo que estaban borrachos. Estaban hablando de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Ellos estaban predicando el Evangelio. Ellos estaban hablando de los planes que Dios había tenido desde el pasado para salvar la humanidad. Entonces tenía como propósito, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo tenía como propósito que los apóstoles dieran a conocer con toda claridad el plan de Dios, el plan de salvación para la humanidad, específicamente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No podemos ser bautizados en el Espíritu Santo, porque fue solamente una sola vez para los 12 apóstoles. No tenemos poder como ellos. Pero cuando tú haces una aplicación, hermano, y mira, ¿por qué los apóstoles no fueron bautizados para recibir el Espíritu Santo dentro de ellos? Se lo expliqué a mi esposa. Y tampoco, hermanos, tuvieron que confesar su fe. ¿Sabes por qué? Porque nosotros recibimos el Espíritu Santo por fe. Porque creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ellos no creyeron, ellos lo vieron físicamente. Ellos estaban viendo con sus ojos la muerte de Cristo. A ellos no les contaron de la sepultura, ellos fueron a la tumba.
A ellos no les hablaron, a ellos no les dijeron, oye, Cristo resucitó. No, ellos fueron y vieron al Cristo resucitado. Por eso ellos, el derramamiento del Espíritu Santo vino literalmente, lo recibieron literalmente, no por fe, como lo hacemos nosotros. Nosotros el día de hoy, si queremos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que hacerlo por fe. Ya no nos va a dar ese poder que le dio a los apóstoles, así literal. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y viene a darnos poder, nos viene a dar fuerza, nos viene a dar ayuda, pero no ya de la manera que se lo dio a los apóstoles. ¿Ok? Eso es el cuarto bautismo. Y el quinto bautismo es el bautismo de la Gran Comisión, basado en Mateo capítulo 28. Entonces, para ir cerrándoles, hermanos, ni el bautismo de Moisés está vigente porque fue muchos años atrás y solamente fue una ocasión, ni el bautismo de Juan el Bautista está en vigencia porque fue para el pueblo de Israel. No se logró el propósito con el bautismo de Juan, no se lograron los propósitos esperados de Dios porque el pueblo no se arrepintió. Incluso lo vamos a ver en la tarde, en Mateo capítulo 23 y Mateo capítulo 24. El bautismo de Jesús, del sufrimiento, también ya tuvo su tiempo, se cumplió, ese sí ha logrado su propósito. El que Cristo sufrió con el propósito de salvar al mundo, donde nosotros que hemos sido bautizados, hemos recibido las bendiciones por las que Cristo tenía en mente. El bautismo del Espíritu Santo fue para los apóstoles, nosotros hoy recibimos el Espíritu Santo por fe, ellos lo hicieron por vista. Y el bautismo de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Para quiénes es el bautismo de la Gran Comisión? Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas. El bautismo de la Gran Comisión es para todas las naciones. Todo el que quiera bautizarse lo puede hacer. Marcos dice, y le dijo, ir por todo el mundo. El bautismo de la Gran Comisión es para todo el mundo. Y cuando leemos Hechos capítulo 2 y su verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que Dios, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, el bautismo que Cristo ordena en Mateo capítulo 28 y que también lo narra Marcos en el capítulo 16 es un bautismo para todo el mundo. Ya no solamente para unos pocos, ya no solamente para un pueblo de Israel, para todo el mundo. Está disponible para todo el mundo. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este bautismo? ¿En qué consiste el bautismo de la Gran Comisión? Bueno, consiste, mira lo que dice en Mateo 28. Claro, que consiste en ser sumergido en agua. Eso es de ley. Pero dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Consiste en que la persona quiera convertirse en un seguidor de Cristo, en ser un alumno de Cristo, ser enseñado por Cristo, que Cristo sea su Señor, que Cristo sea su guía, que Cristo sea su dirección, que Cristo gobierne su vida. En eso consiste ese bautismo. Porque dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hacen los discípulos de Cristo? ¿Cómo se hacen?
bautizándose. Si no es bautizado en el bautismo que Cristo está ordenando, no puede convertirse en un seguidor de Cristo. Ok, pero cuando leemos Marcos también, nota lo que dice Marcos, ¿en qué consiste ese bautismo? Aparte de ser sumergido, porque no solamente es un acto de, bueno, me sumerjo en el agua y ya, no. Consiste en que la persona quiera convertirse en un verdadero seguidor de Cristo. Y mira Marcos capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Consiste en que la persona escuche las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo, que escuche acerca de su muerte, acerca de su sepultura y de su resurrección. Pero ¿qué más consiste? Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado. Entonces la persona tiene que creer, tener fe, y tiene que mostrar esa fe, como lo hizo el eunuco. No solamente consiste, bueno, dice Cristo que me tengo que bautizar, ya me zambullo ya. No, se necesita creer, se necesita oír, se necesita querer ser un discípulo de Cristo. Y cuando le llegamos a Hechos capítulo, y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y si no lo hace será condenado. Nadie lo condena, uno solo toma la decisión. Si no quiere hacer nada por su vida, se está condenando solo. Ahora, si decide hacer algo por su vida, creer en Cristo Jesús, creer en su evangelio, en su muerte, su sepultura y su resurrección, será salvo. Que lo vamos a ver en el propósito. Y vemos en Hechos capítulo 2, algo más en qué consiste el bautismo. No solamente el bautizarse, hermano, amigo. No solamente el bautizarse. Y lo vamos a ver por la tarde. El bautismo consiste en algo más. Mira Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles, varones hermanos, queremos. Y Pedro les contestó, Pedro les dijo, arrepentíos entonces y bautícese. El bautismo consiste en que debe de haber un arrepentimiento, debe de haber un cambio de vida, debe de haber un cambio de mentalidad, debe de haber arrepentimiento. Y hermanos, por eso nos damos cuenta que habemos muchos hermanos que parecemos mutantes, hermanos. Estamos en el cuerpo de Cristo, pero nos miramos así, nuestros brazos insípidos, que no se han desarrollado. ¿Sabes por qué? Porque no hemos cambiado de vida. Entonces, el bautismo consiste en arrepentimiento, confesar la fe, y luego, como lo hizo el eunuco, ser sumergido. Incluso Juan exigía a los fariseos y saduceos, si no se arrepienten, no lo voy a bautizar. Entonces, en eso consiste el bautismo del cual estamos hablando, el cual ordenó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Para qué ese bautismo? ¿Qué propósito tiene ese bautismo? Número 1, según Mateo, es para hacerse discípulo de Cristo. Según Marcos capítulo 16, 15, 16, el que creyere y fuere bautizado será. Es para salvación, ya lo dijimos la semana pasada también. Entonces, según Hechos capítulo 2, donde estamos, es para perdón de pecados, también es para recibir el Espíritu Santo, Hechos 2:38, Hechos 2:41 y 47 tienen como propósito ser añadido a la iglesia. Hechos 2:41 y 47, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas 3,000 personas fueron bautizadas y fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Número 6, Gálatas capítulo 4, versículo 6, somos bautizados para ser hijos de Dios. Mira, y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre.
En el momento cuando uno es bautizado, recibe el Espíritu Santo, pero también Dios lo considera ahora su hijo. Ya no eres su creación, ahora sos su hijo. Vienes a pertenecer a esta familia de Dios. Número 7, Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Para qué se bautiza la persona? Colosenses versículo 12 y 13. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. En el momento del bautismo tenemos vida nueva. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Dios os dio vida. Y 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vida nueva. Para tener vida, ya no puede el hombre, ya no debe el cristiano seguir viviendo como vivía antes. Debe de tener una vida nueva. Y número 8. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Para ser reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Cuando somos bautizados, nos convertimos en reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito del bautismo de la gran comisión. Entonces, hermanos, el bautismo de la gran comisión es único. Los otros bautismos de los cuales hemos hablado ya no tienen valor, ya están caducados, ya no tienen vigencia. Para los que no se han bautizado, ya dimos en qué consiste el bautismo, ya dimos que te puedes bautizar por pertenecer a este mundo, pero ya dimos también en qué consiste. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que creer, tiene que haber fe verdadera en el corazón de la persona que quiere convertirse en un seguidor de Cristo. Y tiene como propósito, Pablo lo resumió en Efesios capítulo 1, todas las bendiciones espirituales en Cristo. En el momento del bautismo es cuando se reciben todas las bendiciones espirituales en Cristo. Te invitamos, si hay alguien que ha tomado la decisión de convertirse en un discípulo de Cristo, bautízate para que recibas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Si hay alguien que ha sido bautizado en otra denominación, que ha sido bautizado en una religión, lo invitamos a que se bautice con el bautismo que ordena nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de la gran comisión. El bautismo que perdona tus pecados, el bautismo que te da vida nueva, el bautismo que te salva, el bautismo que te hace ser un rey y sacerdote delante de Dios. Para nosotros, hermano, para nosotros, esto nos debe de animar. Como dice el canto de número 1, a seguir la senda que Cristo nos trazó. Hemos sido bautizados, hemos sido perdonados. Hemos sido salvados, somos del pueblo de Dios. Sigamos en este camino, sigamos en esta senda que nos lleva a la vida eterna. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga su palabra. Amén. Invito a cada uno de mis hermanos a manifestarse de pie para una alabanza.